Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 17 de noviembre, domingo 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Estamos ya en el domingo 33 del tiempo ordinario. Eso significa que estamos al final del año litúrgico. Los domingos que componen, los domingos ordinarios que componen nuestro ciclo litúrgico son 34. El último domingo dedicado a celebrar la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Y entonces estamos ya a una semana de ese último domingo dedicado a Cristo Rey. Siempre hacia el final del año litúrgico se nos hace reflexionar a través de la palabra de Dios en esas realidades últimas. En el Apocalipsis, el último día, la resurrección de los muertos, la vida futura. Y eso es lo que estamos haciendo justamente ahora a través de la lectura del libro del profeta Daniel. Fíjate cómo inicia. En aquel tiempo, es decir, referido hacia ese último día, se levantará Miguel, el arcángel San Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. ¿Por qué el arcángel Miguel? Porque el arcángel Miguel es el que ha vencido a Satanás, ha iniciado esa lucha contra la rebeldía de Satanás. Él es el encargado entonces de llevar a consumación esa victoria en la cual se incluye la salvación total para los seres humanos. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. ¿Qué angustia hubo al principio del mundo? Si nosotros leemos el libro del Génesis, no vamos a encontrar una angustia primera. No, el hombre ha sido creado y ha sido puesto en el jardín del Edén. Entonces, ¿a qué angustia se refiere? La angustia a la cual se refiere es, lógicamente, a la angustia del pecado. Cómo se introdujo el pecado y entró la angustia en el principio. Entonces, habrá una angustia parecida en cuanto a esa transformación. Y por eso, después de esa angustia, vienen las palabras siguientes. Entonces se salvará tu pueblo. ¿Quiénes son los que se salvarán? Todos aquellos que están escritos en el libro. Es decir, que están predeterminados los que se van a salvar. No, no es que están predeterminados los que se van a salvar, sino aquellos que con su libertad han decidido cumplir la voluntad de Dios. Y entonces se nos habla de la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán. Unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Nosotros sabemos que cuando hay que interpretar la Sagrada Escritura, tenemos que acogernos a la tradición de la Iglesia, a la enseñanza de la Iglesia, que cada uno de nosotros no puede interpretar como le dé la gana la Escritura. Lo que es difícil es que delante de palabras tan claras
uno pretenda hacer una interpretación distinta. ¿A qué me refiero? Unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. ¿Cómo hago para interpretar esto y decir, no, no, el castigo no existe, el infierno no existe, la condena no existe? No, la salvación existe y existe la condena. Lógico, esto es lo que nos ha transmitido el Señor. ¿Y a dónde se apunta nuestro corazón? ¿Hacia dónde debería apuntar nuestro corazón? Hacia lo que sigue a continuación. Los guías sabios brillarán y los que enseñan la justicia resplandecerán. Entonces, los guías sabios y los que enseñan la justicia, esto es lo que yo anhelo ser. Esto es aquello por lo cual se me va a contar entre esos que van a resucitar para la vida eterna. Enseñar la justicia, la sabiduría, que no es otra cosa que proclamar el Evangelio. En la segunda lectura, leemos la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 14 y 18. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado, porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Fíjate cómo la carta a los Hebreos lo que hace es indicarnos cómo estamos en la situación de la nueva alianza, donde todos esos sacrificios que se ofrecían en la antigua alianza, nos referimos a los sacrificios de los animales, han quedado suspendidos, absolutamente suspendidos. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque ante el sacrificio de Cristo en la cruz, todo lo pasado ha quedado ya en el pasado. Ya no tiene operatividad, ya no sirve para la salvación de absolutamente nadie. En la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente los mismos sacrificios, que además no podían perdonar los pecados. Era el modo de disponer el corazón para cuando llegara el tiempo de la salvación, para poder recibir los frutos de la salvación, pero no realizaban el perdón de los pecados. Cristo, en cambio, ha ofrecido un solo sacrificio por los pecados. Un solo sacrificio, que es su propia vida, su propio cuerpo, y se ha sentado para siempre a la derecha de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que le queda? No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Ese aguardar a que los enemigos sean puestos bajo los pies, ¿qué significa? Todo este tiempo de espera por la segunda venida del Señor. Todo un tiempo en el cual efectivamente tenemos ya la gracia santificadora, la gracia que nos salva, ganada por Cristo para nosotros en la cruz, y lo que hacemos es justamente esperar. ¿Esperar qué cosa? La venida del Señor. Hacia el final del año litúrgico, como decíamos, reflexionamos sobre esas realidades últimas que se van a empatar al inicio del siguiente año litúrgico. ¿Por qué? Porque inicia el año litúrgico con el tiempo de Adviento. ¿Y el tiempo de Adviento qué significa? Tiempo de espera. Nos preparamos para celebrar la Natividad, el recuerdo de la primera venida del Señor. Pero el tiempo de Adviento no es un mirar al pasado. El tiempo de Adviento es justamente tener nuestro corazón muy alegre,
por la primera venida del Señor, sabiendo que estamos esperando siempre su regreso, estamos esperando su segunda venida. Y sabemos que no es que tendrá que venir a triunfar, ya ha triunfado. Él está esperando solo que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, que es su propio cuerpo, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Hizo perfectos a los que ha santificado, es decir, que nosotros tenemos la capacidad de la perfección cristiana a través de esa gracia de Dios, porque somos aquellos que hemos sido santificados por la sangre de Cristo y hemos participado de ello en el bautismo. Una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas ofrecidas por ellos. No habrá un sacrificio mayor. Esto nos recuerda aquel tema de por qué estamos viviendo en los últimos tiempos. Vivimos en los últimos tiempos no porque sepamos, porque nadie lo sabe, cuándo acaba el mundo. Vivimos en los últimos tiempos porque no habrá ningún otro evento salvífico. No vendrá otro Mesías, no vendrá otro Salvador, ni se nos va a revelar alguna novedad que no se nos haya revelado sobre cómo alcanzar la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca. Ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Como ha sucedido a lo largo de estos últimos días, estamos leyendo en el Evangelio de hoy ese discurso escatológico del Señor. Ya decía que esto es lo que sucede al final del año litúrgico, se nos hace reflexionar sobre esas realidades últimas. Empecemos nuestra reflexión que tenemos que conducir a nuestra oración con lo último que hemos leído en el Evangelio. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Qué importante es esto, porque primero porque nadie conoce el día ni la hora, y el Señor lo recalca diciendo ni los ángeles ni el Hijo, es decir, cualquier persona que se arroja la potestad de conocer el futuro, de conocer el último día, de saber que ya va a llegar la venida del Señor, el Apocalipsis, ¿qué está haciendo? Yendo contra las palabras del Señor. Por más que esa persona se presente revestida de una santidad gigantesca, será un disfraz. Siempre será un disfraz. ¿Por qué? Porque no puedo ser santo si estoy yendo contra las palabras de mi Señor. Nadie significa nadie. Nadie conoce ni el día ni la hora. Ahora, esto tiene una profundidad muy grande porque el Señor especifica ni los ángeles ni el Hijo. Pero el Hijo es Dios.
¿Cómo es que el Hijo no conoce el último día? ¿Cuándo llegará? En cuanto Dios, lógicamente que lo conoce. Pero lo que está diciendo es que en su misión como enviado del Padre no le es propio decir el futuro. No le es propio decir cuándo se producirá el último día, porque la misión de Jesucristo no ha sido revelarnos el futuro. De hecho, tenemos que hacernos una pregunta muy profunda delante de esto. ¿Por qué Dios no quiere que conozcamos el futuro? ¿Por qué Dios no nos da a conocer el día de nuestra muerte? ¿Por qué Dios no nos da a conocer el día del Apocalipsis, el día del último, del último día de la venida de nuestro Señor? Porque aquel que pretende conocer el futuro, ¿qué es lo que va a perder? Va a perder el elemento más importante de la fe, la confianza en Dios. No, es que yo quiero conocer el futuro porque necesito saber, porque me angustia saber qué es lo que va a ocurrir mañana. En eso, ¿dónde entra la confianza en Dios? Y si no hay confianza en Dios, como lo meditábamos el domingo pasado, ¿cómo hago para amar a Dios? Sin la base de la confianza no va a haber amor a Dios. Y si yo pretendo tener asegurado el futuro, entonces, ¿dónde va a entrar esa confianza? Por eso esa pretensión de conocer el futuro, esa pretensión de leer el horóscopo, de leerse las cartas, de ir donde adivinos, ¿qué es? Siempre pecado. Siempre pecado. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Porque muestras tu profunda desconfianza en Dios. Y si no tienes confianza en Dios, no tienes verdadero amor por Dios. Ahora volvemos al inicio del Evangelio y vemos que el Señor le dice a sus discípulos que cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, ¿cuál es la gran tribulación? Hermano mío, nosotros vivimos en el valle de lágrimas, vivimos en una permanente tribulación. Siempre hay desastres. Cuando aparecen grandes desastres naturales, siempre el corazón se exalta. Uy, ¿será que ya estos son los signos de los últimos tiempos? Ya se acaba el mundo. Fíjate en la historia. Siempre fíjate en la historia. La humanidad siempre vive atribulada, siempre ha vivido atribulada y siempre tenemos que enfrentar grandes desgracias. No es que porque ahora se inunda por aquí o hay sequía por allá, entonces ya están marcados los signos del último día. No, hermano mío, la tribulación es constante, la gran tribulación. La luz del sol se apagará, no brillarán la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Hoy esto es un cataclismo, un desastre. Esta es la recreación del universo. Aquello que vemos ahora va a ser recreado. Aquello que creemos que es tan constante y tan sólido va a ser recreado. Lógicamente, en el proceso de la reconstrucción, primero se pasa por la destrucción. No puedo sino derrumbar lo anterior para poder construir algo nuevo. Pero aquí lo más importante, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y esto es lo que anhela mi corazón. Cuando una persona piensa en el Apocalipsis y dice, ¡ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Hermano mío, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Yo anhelo y deseo ver venir al Hijo del Hombre con su gloria y con su esplendor. Este es el anhelo de mi corazón. Cuánto desearía ver al Señor ya, que venga ya.
Entiendan esto con el ejemplo de la higuera, dice el Señor. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan, saben que el verano está cerca. Cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin está cerca. ¿Y cuáles son esos signos? Los signos son los evidentes, porque el Señor lo que nos está haciendo ver es, oye, ¿cuál es el último día? ¿Cuándo será el último día? No lo sé, hoy puede serlo. Hoy puede serlo. Hoy se cumplen las condiciones para que sea tu último día. Siempre estamos bajo esa misma condición. En cualquier momento puede ser mi último día. ¿Cuándo voy a tener que estar preparado? Entonces, hoy, hoy. Hoy es el día en que tengo que estar preparado. ¿Y mañana qué va a pasar? Lo mismo. Siempre voy a estar preparado para el encuentro con mi Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.